eh, tengan la posibilidad de ver estos videos posteriormente, repasar y pues tener acceso a la clase. Bien, mire, la clase pasada estábamos definíamos la clase pasada lo que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio. No sé si les dije que también uno encuentra en los libros como ensayos aleatorios. Ensayos aleatorios. Y bueno, el término experimento o ensayo en este contexto es algo bastante sencillo. Por ejemplo, como les decía, lanzar una moneda o lanzar un dado, son ejemplos de experimentos, aleatorios, algo sencillo, ¿sí? Bien, definíamos también en la clase pasada lo que es el espacio muestral. Espacio muestral. Y lo simbolizamos con la letra S y es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Definíamos eso también en la clase pasada. El espacio muestral se define como el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Definíamos en la clase pasada lo que es un evento. En algunos textos también, algunos autores hablan de sucesos. Evento o suceso es un sinónimo. Y decíamos, bueno, ¿qué es un evento? Un evento no es más que un subconjunto de S. Eso es un evento. Un subconjunto del espacio muestral. Bien, eso lo definíamos la clase pasada. La clase pasada, bueno, dábamos varios ejemplos de ciertos experimentos y obteníamos el espacio muestral de esos experimentos. Esos ejemplos que mostramos ayer son claves porque los vamos a estar utilizando durante todo este capítulo. Vamos a estar regresando a ellos a cada rato. Se van a volver canzones esos ejemplos. ¿Por qué? Porque ellos están escogidos de tal manera que cada uno de esos ejemplos, en el fondo hay un modelo de probabilidad que vamos a estudiar. O sea, cada uno de esos ejemplos es un caso particular de ciertos experimentos que generan unos modelos que son bastante conocidos en estadística, en probabilidad. También la clase pasada hablábamos de lo que son eventos excluyentes. Eventos excluyentes. Y decíamos, bueno, dos eventos son excluyentes si la intersección de ellos nos da vacía. Y la idea de excluyente en este contexto es que si ocurre el evento 1, no puede ocurrir el evento 2 si ellos son excluyentes. También se dice mutuamente excluyente. Si ocurre el evento 2,
no puede ocurrir el evento 1. Dábamos el ejemplo de si lanzas un dado y estás interesado en el evento que te salga un impar, eso excluye la posibilidad del evento que salga un par. O sea, no pueden ocurrir, en el experimento no pueden ocurrir las dos cosas al tiempo. ¿Qué más definíamos la clase pasada? Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Definir espacio muestral, definir evento, definir lo que son eventos excluyentes y dar unos ejemplos concretos de experimentos con sus espacios muestrales. Bien, la clase de hoy tiene que ver con cómo asignamos probabilidades, cómo asignamos probabilidad a un evento. ¿Cómo asignamos probabilidad a un evento? O sea, ese es el objetivo, ¿no? O sea, yo defino el espacio muestral y defino unos eventos en ese espacio muestral y lo que me interesa al final es poder calcular probabilidades para esos eventos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra en este experimento? ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? ¿Cuál es la probabilidad de que esto otro ocurra? Bien, de eso se trata entonces la clase de hoy, ¿no? De mirar cómo asignamos probabilidad. Bien, ¿cómo asignar probabilidad a un evento entonces? Entonces, tenemos básicamente 3 modelos para asignar probabilidades. Hablamos de un modelo que se llama el modelo de frecuencia relativa, un modelo que se llama el modelo subjetivo y otro modelo que se llama el modelo clásico. Modelo clásico. Bien, vamos a ver cada uno de estos modelos, cómo asignamos probabilidades a eventos usando cada uno de estos modelos. Bien, el modelo de frecuencia relativa para asignar probabilidades a eventos. Recuerde que lo que queremos es, y recordamos que cuando hablamos de probabilidad, lo que estamos hablando es de una medida expresada en un valor entre 0 y 1 que nos da la idea de qué tan posible, qué tan factible es que ocurra un evento. O sea, esa posibilidad de ocurrencia la cuantificamos con un número, es un número entre 0 y 1, y ese número me dice qué tan posible es que se dé el evento. Eso es lo que es una probabilidad, es una cuantificación de la posibilidad de ocurrencia de algo. En este caso la cuantificamos entre 0 y 1, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo asignamos probabilidad. Bien, el modelo de frecuencia relativa para asignar probabilidades usa datos históricos. ¿Qué es eso? Bueno, datos del pasado. Algo que ha ocurrido antes y yo quiero dar una medida de la probabilidad de que eso ocurra a futuro. Entonces yo uso los datos históricos para determinar esa probabilidad. ¿De qué manera? Bueno, la frecuencia con que ha ocurrido ese evento en el pasado, de esa manera, con la frecuencia relativa, se determina la frecuencia, se determina la probabilidad de que ese evento ocurra a futuro. Los que son seguidores del fútbol usan constantemente ese modelo. Ahora se vienen unos partidos de la eliminatoria para el Mundial, ¿no? Claro que ahora con lo del coronavirus creo que esos partidos van a quedar aplazados. Pero, por ejemplo, escuché por ahí en las noticias que
ahí los dos primeros partidos de la selección Colombia como eliminatoria al Mundial, creo que va a jugar Colombia contra Venezuela. Entonces, imagine que queremos dar una probabilidad de que Colombia gane ese partido que viene a futuro, ¿no? Partido que se va a dar a futuro, cuando el coronavirus lo permite. Entonces, si queremos dar una probabilidad de que Colombia gane ese próximo partido, el modelo de frecuencia relativa lo que hace es que revisa la historia de los partidos de Colombia contra Venezuela en eliminatorias para el Mundial. Entonces, ¿cómo se asigna la probabilidad de que Colombia gane el próximo partido? Es sencillo, como la frecuencia relativa de ocurrencia de ese evento en el pasado. ¿Cómo es eso? Mire, haríamos esta cuenta. Número de veces que Colombia ha ganado a Venezuela sobre número de veces que han jugado. ¿No? Esa sería la probabilidad de que Colombia gane. ¿Sí? Obtenida como frecuencia relativa. Ese es el concepto de probabilidad como una frecuencia relativa. Entonces, nótese que el número del denominador, es decir, el número de acá abajito, ese número es más grande o en el mejor de los casos es igual al de arriba. Por ejemplo, si todos los partidos que han jugado los ha ganado Colombia, entonces eso daría 1. O sea, porque estaría número de veces que Colombia ha ganado todos los partidos sobre número de veces que ha jugado todos los partidos sobre todos los partidos, eso da 1. ¿Sí? Ese es el mejor de los casos. O sea que ese numerito nos daría máximo 1. Y el peor de los casos es, en ninguna oportunidad Colombia ha ganado sobre las veces que han jugado. Entonces, arriba tendríamos un 0 y abajo tendríamos el número de veces que han jugado. Y eso nos daría 0. ¿Sí? 0. Es decir que este numerito que estoy dando acá como una probabilidad es un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? 0 si Colombia nunca ha ganado, 1 si Colombia ha ganado todos los partidos. Bueno, sabemos que aquí alguien me dice que dice la probabilidad de que suceda algo es 1. No siempre. El ejemplo que estoy dando es, vamos a suponer que en todos los partidos que Colombia ha jugado contra Venezuela en eliminatorias para el Mundial, Colombia los ha ganado todos. Entonces, si eso es lo que ha ocurrido en el pasado, podemos estimar la probabilidad de que Colombia gane el siguiente partido contra Venezuela en eliminatorias al Mundial como 1. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Que ese es el mejor de los casos. ¿Sí? Que todos los partidos que se han jugado, Colombia haya ganado. En ese caso, esa cociente nos da 1. Y podríamos estimar la probabilidad de que Colombia gane al siguiente partido como 1. O sea, es seguro que Colombia va a ganar. ¿Listo? El peor de los casos es que ninguno de los partidos que se ha jugado, que Colombia ha jugado contra Venezuela, ninguno de los partidos lo ha ganado. Entonces, en ese caso, en el numerador
En el numerador tendríamos 0 y en el denominador tendríamos, bueno, el número de partidos que se ha ganado. Esto nos daría 0, ¿no? Y en ese caso, si eso fuera lo que ha pasado, entonces en ese caso estimaríamos la probabilidad de que Colombia gane el próximo partido como 0. Ojo, lo que estoy diciendo es, el peor de los casos es este. Ningún partido ganado sobre el total de los partidos que se han jugado. Y el mejor de los casos es este. Todos los partidos ganados de todos los partidos que se han jugado. ¿Listo? Nótese que esto es 0 y esto es 1. Por lo tanto, la probabilidad calculada de esa forma, estimada de esa forma, nos daría un valor entre 0 y 1. ¿No? Por ejemplo, supongamos que se han jugado, no sé, 35 partidos en eliminatorias para el Mundial. Bueno, les voy a dejar esa tarea. Ojo, tarea. Correcto, el rango gira entre 0 y 1. Me van a averiguar, ojo, tarea, sobre todo a los que les gusta el fútbol, tarea, averiguarme en la historia de las eliminatorias al Mundial, ¿cuántas veces se ha enfrentado Colombia a Venezuela? ¿Cuántas veces se ha enfrentado Colombia a Venezuela? Primera cosa. Segunda cosa, de esas veces que se ha enfrentado, ojo, en eliminatorias al Mundial, ¿cuántas veces se ha enfrentado Colombia a Venezuela? Y me van a hacer una tablita. De esas veces, ¿cuántas veces ha ganado Colombia? ¿Cuántas veces ha empatado? ¿Y cuántas veces ha perdido Colombia? Tarea para la próxima clase. Anoten ahí. Voy a escribirla aquí en el chat. En eliminatorias al Mundial, vamos a escribirle en todas las eliminatorias al Mundial, pregunta, ¿cuántas veces ha jugado Colombia contra Venezuela? Primera pregunta. Colombia con C mayúscula. ¿Cuántas veces ha jugado Colombia contra Venezuela? Listo. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces ha ganado Colombia? Tercera pregunta. ¿Cuántas ha perdido? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha perdido? ¿Cuántas veces ha perdido? Obviamente, Colombia. Hablando de Colombia. Y la otra pregunta es ¿cuántas veces ha empatado? Esa es la tarea. ¿Bien? En todas las eliminatorias al Mundial, ojo, de toda la historia de los mundiales, esa es la tarea, toda la historia de los mundiales. ¿Cuántas veces ha jugado Colombia contra Venezuela? ¿Cuántas veces ha ganado Colombia? ¿Cuántas veces ha perdido Colombia? ¿Cuántas veces ha empatado? ¿Listo? Y hay una tablita, ¿no? Una tablita. Ojalá que la información esté completa, ¿no? Por ejemplo, en las eliminatorias del Mundial anterior, a Rusia, ¿no? Creo que fue el Mundial anterior, fue a Rusia. Y el anterior fue a Brasil. Entonces,
Ahí. Bueno, está en las eliminatorias para Rusia tal, Rusia 2000 tal, tantas veces jugaron, tantas veces ganó Colombia, tantas veces empató Colombia y tantas veces perdió Colombia. Y después se hace un consolidado de todo. Bien, bien. Listo. Entonces, mire, claro, aquí alguien me dice, entonces el rango gira entre 0 y 1. Eso es lo que quiero hacer énfasis, que el modelo de frecuencia relativa nos asigna una probabilidad y nótese que es un valor entre 0 y 1, porque es una frecuencia relativa. Eso fue lo que vimos el capítulo pasado cuando hacíamos las tablas de frecuencia, ¿no? La frecuencia relativa es el número de ocurrencias en un intervalo sobre el número total. Entonces, eso siempre da un valor entre 0 y 1. Y la suma de todas las frecuencias relativas, recuerde que nos da 1. ¿Bien? No olvide eso. Listo. Seguimos. Modelo subjetivo. Dice, este modelo se utiliza cuando no tenemos datos históricos. Por ejemplo, algo que no se ha dado, algo que no se ha dado nunca. Entonces no podemos acudir a datos históricos porque sencillamente el evento no se ha dado antes, no se ha dado en el pasado, entonces no tenemos información. Por ejemplo, probabilidad de que una mujer sea elegida presidente de Colombia, no sabemos. Entonces, no sabemos, bueno, por lo menos en cuanto a frecuencia relativa no sabemos, porque tendríamos, para usar la frecuencia relativa, bueno, ¿cuántas veces se ha convocado a elecciones presidenciales en Colombia en la historia que tiene Colombia como república? ¿Cuántas veces se ha convocado a elecciones para presidente? Y arriba, en el numerador, iría el número de veces que una mujer ha ganado la presidencia. Entonces, en ese caso, la frecuencia relativa nos daría una probabilidad de 0 para ese evento. ¿Sí? Ahora, el hecho de que no haya ocurrido en el pasado, pues no nos habilita para darle una probabilidad de 0 a eso, porque sabemos que hay cierto chance de que eso ocurra y han habido algunos intentos en el pasado y eso es decir que no podemos ser tan drásticos de decir la probabilidad de que una mujer sea presidente de Colombia es 0. Ay, ¿por qué no? Porque eso nunca se ha dado. Bueno, alguna vez tiene que darse. Entonces, el modelo subjetivo lo que hace es precisamente a través del conocimiento que se tiene de cosas que han ocurrido en el pasado, cosas que han ocurrido en otros países, la cosa política, cómo está la política nacional, cómo está la participación de la mujer en política, y eso los politólogos, por ejemplo, echan mano de todas esas cosas y nos pueden dar una idea nos podemos cuantificar ese evento, el evento de que Colombia tenga una mujer presidente. Mire que ha ocurrido con Claudia en la alcaldía de Bogotá, por primera vez una mujer en la alcaldía, bueno, elegida popularmente porque han habido alcaldesas, pero no elegidas popularmente. Por ejemplo, en la economía se utiliza mucho este modelo subjetivo. Por ejemplo, ahora estamos en una cosa con el dólar y el precio del petróleo por esto del coronavirus. Entonces las personas, los economistas, viendo lo que está ocurriendo en el mercado y esas cosas, pueden dar una idea de cómo va a ser el crecimiento económico de un país para el próximo año y todas esas cosas. O sea, se utiliza mucho la subjetividad, lo que se tiene en la mente, lo que se conoce del evento para dar una probabilidad, pero no subjetivo en el sentido de que no hay cifras como tal y cualquier persona podría dar otro valor y podría tener razón, ¿no?
Lo mismo, por ejemplo, en esto de fútbol también se utiliza mucho eso. Los periodistas dicen, no, la historia, entonces dicen que la historia no, que ya hay cosas diferentes y que no podemos estar dependiendo constantemente de la historia, sino que tal, y empiezan a hacer comentarios a hacer argumentos y al final pues dan un criterio en cuanto a la posibilidad de que un equipo gane o pierda un partido. Pero todo eso es subjetivo. No, aunque hay una combinación de las dos cosas, ¿no? Los periodistas usan los datos históricos y usan información que tienen de la realidad que está pasando en este momento y pues con esas cosas pues lanzan sus juicios y nos pueden dar una medida de la posibilidad de ocurrencia de algo. Bien, modelo subjetivo. Nosotros casi no vamos a usar este modelo porque como es subjetivo, a cualquiera se le antoja un valor y tendríamos que aceptárselo como cierto. Y eso no lo vamos a aceptar acá. Vamos a usar básicamente el modelo de frecuencia relativa, el que acabamos de ver, que usa la frecuencia relativa de ocurrencia de un evento en el pasado para estimar la probabilidad de ese mismo evento a futuro o de eventos parecidos a ese a futuro. Y vamos a usar el otro modelo que es el modelo clásico. El modelo clásico está relacionado con los juegos de azar. De hecho, es el primer modelo que se utilizó con los juegos de azar, es decir, con juego de cartas, lanzamiento de dados, lanzamiento de monedas, sacada de cartas de un mazo de cartas y esas cosas. Ahí surgió el modelo clásico. ¿Qué dice el modelo clásico? ¿Cómo hacemos para calcular probabilidad de acuerdo con el modelo clásico? Vamos a ver. Alguien menciona ahí a Laplace, sí, efectivamente. Ejemplos de modelo clásico, de situaciones donde las probabilidades se calcularían con el modelo clásico. Por ejemplo, ya estuvimos hablando de esto. Se lanzan 3 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en el lanzamiento de 3 monedas? Bien, ese es un ejemplo típico de modelo clásico. Otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as en un mazo de 52 cartas? Ese es un típico de modelo clásico. Mire este otro, el 3, se lanzan 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7? Ese es típico de modelo clásico. Entonces vamos a ver cómo hace el modelo clásico para asignar esas probabilidades. Miren, aquí tenemos una definición. Dice, ojo que esto tiene que ver con el modelo clásico. Dice, en un espacio muestral formado por n resultados igualmente probables, nótese esto, igualmente probables. O sea, los resultados son igualmente posibles. Típico el lanzamiento de una moneda que uno asume que es igualmente posible que me salga cara o me salga sello. Típico eso, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, que uno acepta sin ninguna dificultad que la posibilidad de un 1 es la misma que un 2 y es la misma que 3 y así. O sea, todas las caras de un dado tienen la misma posibilidad de resultar. Eso es lo que se llama igualmente posibles los resultados. Entonces lo que dice aquí es, mira, si tienes n posibles resultados, la probabilidad de cada uno de ellos se define como 1 sobre n. Si hay n posibles resultados, la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre n. Por ejemplo, en el caso de las 2 monedas, si yo lanzo 2 monedas, el espacio muestral tiene 2 elementos.
Entonces la probabilidad de cada uno de ellos, o sea, en este espacio muestral, ¿vea? En este espacio muestral, en el espacio muestral del lanzamiento de dos monedas, que tengo cara, sello. Entonces, aquí el n es igual a 2 y la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre 2. La probabilidad de sello es 1 sobre 2. Eso es lo que dice esa definición. Por ejemplo, en el caso de los, vamos a escribir por aquí, en el caso del dado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerde que hemos dicho, ¿no? Cada una de esas caras es igualmente posible que salga. Entonces, ¿cuántas tenemos? Aquí, para nuestro caso, n es 6. Y la probabilidad de cada una de ellas, por ejemplo, la probabilidad de 1, por definición, será 1 sobre 6. Eso es lo que está diciendo esa definición. Bien, en general, muchachos, miren, dice, para un evento cualquiera E, en este caso, donde todos los resultados del experimento son igualmente probables, entonces, mire que la probabilidad se obtiene contando el número de casos que tiene el evento sobre el número de casos posibles. Entonces, mire, por ejemplo, en el caso del dado, si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Si yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de este evento? 1 y 5, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de ese evento? 1, 5. O sea, que me salga 1 o me salga 5. Entonces, lo que estamos diciendo acá es sencillo. Cuenta cuántos elementos tiene el evento y eso lo divide por el número de posibles resultados, o sea, por el número de elementos que tiene el espacio muestrado. Recuerde que eso es así porque estamos asumiendo que esos resultados son igualmente probables. Entonces, como hay 6 resultados posibles, 6 va en el denominador y como el evento tiene 2, entonces esto nos daría 2 sobre 6, que es lo mismo que al simplificar 1 sobre 3, como alguien escribió por ahí en el chat. ¿Bien? 1 sobre 3. Ahí se simplifica mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Nos queda un tercio. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Tiene que ver con esta pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as de un mazo de 52 cartas, ¿no? Recuerde que lo que uno le llama arrancón tiene 2 masitos, ¿no? Cada masito de ese tiene 52 cartas. Bueno, tiene 54, pero sacamos los dos comodines, los 2 jollies que le llaman. Entonces, queda con 52 cartas. Entonces, mire, me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as? Cuando tú tienes un mazo de 52 cartas, los tienes bien revuelticos, y tú estás interesado en la probabilidad de obtener un as. Entonces, mire, los que conocen bastante las cartas, ¿cuántos as tenemos en ese mazo de 52 cartas? ¿Cuántos as tenemos? Tenemos 4, son estas que están acá. Correcto, 4. Tenemos 4, las 4 pintas. Entonces, como tenemos 4 y el mazo está bien revuelto y vamos a sacar una carta sin ver al azar, entonces estamos asumiendo que que tenemos la misma posibilidad de salir, todas las cartas tienen la misma posibilidad de salir.
cuando voy a sacar la primera carta, todas tienen la misma posibilidad de salir. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Hay 4 posibilidades, ¿no? Porque hay 4 as. ¿De cuántas posibilidades que tengo en total? Tengo 52. Entonces, la probabilidad de un as, de sacar un as en un mazo de cartas, es 4 sobre 52. No, ahí alguien pregunta, en un mazo de 52 cartas hay 4 as. Son estas, vea. Son esas 4 pintas. Son estas 4 pistas. Si tenemos si tenemos los dos paquetes, sí serían 8. ¿No? Serían 8. Listo, ahí sí se puede simplificar. Alguien que me ayude a simplificar, mitad de 4, 2, mitad de 52 da 26, ¿no? 26. O sea, mitad de 4, 2, mitad de 52 da 26. Todavía tiene mitad de 2, 1, mitad de 26, 13. O sea que esto nos da 1 sobre 13. Sería, sí, alguien por ahí nos dijo, 1 sobre 13. Esa sería la probabilidad de sacar un as cuando de un mazo de 52 cartas sacamos una carta al azar. La probabilidad de sacar un as sería 1 sobre 13, 4 sobre 52. Bien, con los dados, el ejemplo de los dados, el ejercicio o el ejemplo me dice que si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que los 2 resultados sea 7? Que la suma de los 2 resultados sea 7. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los 2 resultados sea 7? Bien, entonces aquí les traigo este dibujito que es, ahí tengo el espacio muestral del lanzamiento de 2 dados. Eso ayer lo decíamos y les preguntaba, bueno, si yo lanzo 2 dados, ¿cuántos resultados tengo en ese espacio muestral? Y recuerden que decíamos, principio de la multiplicación. El primer dado puede salir de 6 formas. El primer dado puede salir de 6 formas por 6 formas que tiene de salir el segundo dado. O sea que en total tengo 36 formas. Hay 36 formas de que me resulte los 2 dados. Listo. Me están preguntando por, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7? Aprovecho para darle la propaganda a este gráfico, esta pantalla, este gráfico lo hice de los daditos, se hace con R, ¿no? Se hace con R. Mire todo lo que se puede hacer con R. Hay una librería que se llama Teaching Demos. Teaching Demos. Son como algunas funciones para hacer demos en probabilidad. Bueno, entonces mire, aceptamos que estos 36 puntos son igualmente probables. Importante eso. Asumimos que estos 36 puntos son igualmente probables. Entonces, el modelo clásico se puede aplicar aquí. Y lo que tenemos que hacer es contar cuántos elementos hay en el espacio muestral cuya suma sea 7 y eso lo dividimos entre el total, lo dividimos por el total, que es 36. Entonces vamos a contar, mire, aquí está, vamos a contar, mire, la suma sea 7, aquí la suma es 7, ¿no? Ahí está. Voy a marcarlos, voy a marcarlos.
voy a resaltar. Un momentico, por aquí, voy a resaltarlos acá. Mire, la suma es 7. La suma es 7. La suma es 7. La suma es 7. La suma es 7 y la suma es 7. No hay más. No hay más. Cuya suma sea 7. ¿Ya? ¿Cuántos hay entonces? Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6. Entonces el modelo clásico te dice la probabilidad de ese evento, es decir, la probabilidad de que la suma sea igual a 6, vendría siendo, vamos a escribirlo aquí, probabilidad de suma igual a 6, no, 7. Suma igual a 7 es 6 sobre 36. 6 sobre 36. 6 sobre 36. Eso es. Muchachos, y de aquí yo podría, para saber, simplemente simplificamos, ¿no? Sexta 1, sexta 6. Vendría, sí, efectivamente, es un sexto. Si lo quieres expresar en porcentaje, sí, se divide 1 entre 6 y se multiplica por 100. Mire, para efectos de las evaluaciones en la plataforma, cuando se pregunte por una probabilidad, por favor me entregue un número entre 0 y 1. Es cierto que las probabilidades se pueden expresar como porcentajes en términos de valores entre 1 y 100, pero cuando yo le pregunte en la plataforma, ¿cuál es la probabilidad de esto? Usted tiene que entregarme un número entre 0 y 1. Y en ese caso, no me escriba un sexto, así 1/6, porque la plataforma no lo entiende. En ese caso nos toca hacer la operación. Espérese un momentico, me busco la calculadora aquí. Aquí está. Y yo hago la división. Bendita calculadora. Esa calculadora me mete propagandas ahí, no me gusta. 1 entre 6 da 0.166666. Obviamente, si tú me multiplicas esto por 100, como alguien me dijo por ahí, dice 16.66%. Eso está correcto. Eso es correcto. Y eso es una forma válida de dar una probabilidad. No, el 16.66% de las veces que tú lances 2 dados obtendrás una suma de 7. Perfecto, chévere. Pero cuando yo les pida en la plataforma una probabilidad, por ejemplo, ese ejercicio, ¿cómo meteríamos la respuesta? No me escriba en la plataforma, no me escriba 1/6, no, porque la plataforma no le va a entender eso. Usted tiene que escribir en la plataforma 1, o 1 punto, ¿cuánto fue que dio eso? Calculador. 0.1666. Entonces, escribimos 0.1666. Mire, coloque todos los decimales que quiera. Yo le exijo que por lo menos me debe colocar 4 después de la coma. Me debe colocar como mínimo 4 decimales. Si puede colocar más, es mejor. Pero mínimo debe colocar unos 4 para que la plataforma le valide eso como bueno. Entonces, cuidado con eso. Ahí está advertido. Bien, mire, a manera de ejemplo, modelo clásico. Recordemos el caso de las 3 monedas. Lanzo 3 monedas y estoy interesado en el evento
dice, es el ejemplo 1.1. Vamos a recordar el espacio muestral de ese experimento. Tú lanzas 3 monedas. El espacio muestral es este. Acá está. Ese es el espacio muestral de ese experimento de lanzar 3 monedas. Entonces, vamos a contestar algunas preguntas con respecto a ese espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de obtener exactamente 2 caras? Entonces, sencillo, mire, miro cuántos puntos tienen exactamente 2 caras. Este y este tiene exactamente 2 caras. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hay? 3. Del total que es 8, 3 sobre 8. Y esa sería la probabilidad de ese evento, de que cuando tú lances las monedas, las 3 monedas, obtengas exactamente 2 caras. Regreso a donde va la presentación. Aquí es más fácil regresar por acá. Voy por aquí. Bien. Listo, entonces mire, con ese ejemplo, ¿no? Recordemos el ejemplo. Dice, consideremos el espacio muestral del ejemplo 1.1, de las 3 monedas. Si los eventos simples son igualmente probables, es decir, estamos asumiendo que la probabilidad de cara es igual a la probabilidad de sello, es un medio, es decir, estamos asumiendo que es igualmente probable cara o sello. Y dice, y los lanzamientos son independientes, o sea, el lanzamiento de una moneda no tiene nada que ver con el lanzamiento de la otra. Entonces dice, la probabilidad de cada tripla es 1/8. ¿Por qué? Porque hay 8, entonces la probabilidad de una sola es 1 sobre 8. Bien. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de exactamente 2 caras? Entonces contamos, lo dice allá ahora el ratico. Hay exactamente 3 punticos, hay 3 punticos que tienen exactamente 2 caras. Entonces hay 3 casos que le pertenecen a ese evento. 3 casos le pertenecen de 8 casos posibles. Esa probabilidad sería entonces 3 sobre 8. Esa es la probabilidad de ese evento, de que exactamente, de obtener exactamente 3 caras. Exactamente 2 caras en el lanzamiento de 3 monedas. Bien. Mire, una advertencia, muchachos. Mire lo que dice aquí. En el experimento del ejemplo 1.2 no aplica esta definición. ¿Por qué? ¿Cuál es el ejemplo 1.2? El del ingeniero que cada 10 minutos va y selecciona una lata de una máquina llenadora automática que está llenando las latas. Él examina la lata. Si la lata cumple, deja seguir la producción. Si la lata no cumple, para la producción. ¿Listo? Ese es el experimento. Si la lata cumple, va a los 10 minutos y selecciona otra, evalúa, y si la lata no cumple, para. Si sí cumple, sigue. Ese es ese experimento. Bien, muchachos, en ese caso no aplica esta definición del modelo clásico. O sea, ahí no podemos aplicar el modelo clásico por una sencilla razón, que los eventos esos, no, sí, no, sí, sí, no, sí, 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 no, sí, 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 no. Esos eventos no son igualmente probables. Ojo, que esto que estamos haciendo, de estos ejemplos que estoy haciendo aquí, son para el modelo clásico que asume que tengo un espacio muestral donde todos los eventos tienen la misma probabilidad. Todos los eventos simples tienen la misma probabilidad. Entonces, cuidado. Otro ejemplo donde no aplica es el ejemplo, voy a buscarlo acá,
es el ejemplo de las 850 partes, 850 partes, donde hay 850 partes en una caja, 850, podríamos decir 850 peloticas, 800 de las cuales son negras y 50 de las cuales son rojas. También me lo sé con buenas y defectuosas. Hay 850 partes, de las cuales 800 son buenas y 50 son defectuosas. Se mete la mano en esa caja, se revuelve bien y se sacan dos al azar y sin reemplazo. Primero una y después la otra. Listo. Se genera un espacio muestral. Se genera un espacio muestral, que es este. ¿Sí? Este espacio muestral se genera ahí. Uno estaría tentado, y eso le ocurre a muchos estudiantes que en los exámenes, entonces uno le pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ambas partes seleccionadas sean buenas? Entonces, fácil, como hay 4, entonces la probabilidad este es un cuarto, la probabilidad este es un cuarto, la probabilidad este es un cuarto, la probabilidad este es un cuarto. No, no. La razón es que estos eventos simples, ese evento BB, BD, DB y DD, son los eventos simples del espacio muestral. Esos eventos no son igualmente probables. Es obvio que si tú, como hay 800 buenas y hay solo 50 malas, es de esperarse que cuando tú metas la mano en la caja sin ver y revuelvas bien y selecciones una, la posibilidad de una buena es más grande que la posibilidad de una mala. Entonces no podemos darle la misma probabilidad a esos puntos. Entonces ahí no aplica, muchachos, no es un cuarto, no es un cuarto. Alguien me dice aquí que, vamos a ver, que dice, solo los experimentos que tienen una tendencia se efectúa la fórmula. Bueno, si te refieres a una tendencia esa a que son igualmente probables, sí. Solo aquellos experimentos donde los resultados son igualmente posibles, ¿sí? Donde ninguno es más posible que otro, entonces en eso podemos usar esa fórmula de cuántos elementos hay en el evento sobre cuántos elementos tengo en el espacio total para calcular la probabilidad. Y ahí se aplica modelo clásico. En esos otros, donde no podemos asegurar igualdad de probabilidades para los eventos simples, no aplica. No aplica. Esa fórmula de número de elementos en el evento sobre el número de elementos en el espacio. ¿Listo? Eso es. Cuidado con eso. Hay que analizar bien la situación y para ver si estamos en el modelo clásico y entonces aplicar eso. Ya veremos cómo hacemos, por ejemplo, para calcular esas probabilidades y la del caso del ingeniero que cada 10 minutos va y el caso de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, ya veremos cómo se calculan esas probabilidades. Pero no es tan sencillo como número de elementos que hay en el evento sobre número de resultados posibles. Bien, continuamos. Bien. Mire, bueno, y si tenemos un evento en general, no importa cómo le hayamos asignado probabilidades a los elementos del espacio. Recuerde que una forma es frecuencia relativa, otra forma es modelo clásico, otra forma es modelo subjetivo. Total es que esas probabilidades se pueden asignar por cualquiera de esos modelos y siempre, ojo, tenemos que tener cuidado porque esas probabilidades deben ser unos valores entre 0 y 1. Y otra cosa que vamos a ver ahora es que la suma de todas las probabilidades de los eventos simples debe darnos
1, porque una probabilidad no se puede pasar de 1. Recuerde que yo les dije, la probabilidad es un valor entre 0 y 1 que me da una medida de la certeza de que algo ocurra. ¿Ah? Entonces, las probabilidades toca asignarlas de tal forma que la suma de todas las probabilidades, recuerde que eso lo cumple la frecuencia relativa, cumple con eso. De frecuencia relativa cumple con eso. Que recuerde que la suma de las frecuencias relativas da 1, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa cumple con esa condición. Bien. ¿Qué más? Bueno, el modelo de frecuencia, del modelo clásico también asigna probabilidades y el modelo clásico también asegura que la probabilidad de todo el espacio es 1, porque todo el espacio tiene n elementos y cada uno tiene probabilidad 1 sobre n, entonces tendríamos n sobre n que nos da 1. La probabilidad de todo el espacio es 1. En el modelo subjetivo, los que van a asignar probabilidades a eventos en el modelo subjetivo tienen que asignarlas de tal manera que cumplan con esa condición. No se pueden pasar de 1 y la suma de todos los posibles eventos debe siempre respetar esa condición, que la suma de todo el espacio muestral, es decir, de todos los resultados posibles del experimento, de la situación, del evento que se esté tratando, la suma debe ser 1. Bien, miren, entonces no importa cómo asignemos probabilidad, si están bien asignadas, la probabilidad de cualquier evento, esto es lo que dice esta definición acá, la probabilidad de cualquier evento E se calcula como la suma de las probabilidades de esos resultados en E. Es decir, ya tú tienes un evento E y cada elemento del evento tiene una probabilidad de acuerdo con el modelo que se haya usado para asignarle probabilidades. Entonces, simplemente la probabilidad del evento E es la suma de las probabilidades de los puntos que estén dentro de E. Vamos a hacer un ejemplo. Mire, este ejemplo está en el libro que estamos siguiendo, el libro de Montgomery. Dice que hay un fabricante, por ejemplo, yo soy un fabricante de lápices o de lapiceros o de marcadores, y antes de someter a fabricación masiva un elemento, un objeto o algo, ese objeto se somete a pruebas por parte de posibles clientes, ¿no? Para ver si ese producto tiene aceptación dentro de los clientes. Entonces, lo que hacen en la etapa de desarrollo, en la etapa, perdón, de planeación del producto, bueno, hay una etapa que se llama la etapa de validación del producto. En esa etapa se hacen unos prototipos, o sea, se fabrican unos cuantos y se someten a prueba y a evaluación por parte de posibles usuarios finales del producto. Entonces, al fabricante en esa etapa le interesa, pues, antes de pasar a la producción en masa, él le interesa saber qué tanta aceptación tiene el producto dentro de los clientes. Entonces, entrega a varios clientes, en este caso este ejemplo está sencillo, con 2 clientes, se les entrega el producto y se les pregunta si aprobarían ese diseño o si no lo aprobarían. Entonces, miren los posibles resultados que tenemos. Tenemos el cliente 1 y el cliente 2. Al cliente 1 le entregan el producto y al cliente 2 le entregan el producto, y de manera independiente, ellos evalúan el producto y dan un aprobado o un no aprobado. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que pueden ocurrir? No, mire, la primera que está acá es que
los dos clientes aprueban el diseño original, ¿no? Me gustó, está bien, listo, hágale, fabríquelo. Me gustó, el cliente 2, o sea, a los dos les gustó. Bueno, y acá dice, mire lo que dice el ejercicio, que con base en históricos, es decir, ahí están usando la frecuencia relativa, es decir, eso lo han hecho en el pasado con otros productos seguramente, otros productos similares seguramente, y entonces han encontrado que solo el 4% de las veces, aquí está, 4% de las veces, los clientes, los dos clientes aprueban el diseño en una primera evaluación. ¿Ah? Bueno, ellos dicen, no, sí, listo, aprobado. Y otra posibilidad que puede pasar es que al primer cliente no le gustó y al primer cliente sí le gustó y al segundo cliente no le gustó. Es decir, el primer cliente le dio el chulito, aprobó, pero el segundo cliente no aprobó, no le gustó, no aprobó. Y ellos tienen en los datos históricos que tienen de experimentos similares que han hecho en el pasado, 16% de las veces ocurre eso. O sea, ocurre que el primer cliente aprueba y el segundo no. Listo. La otra posibilidad es que el primer cliente no apruebe y el segundo cliente sí. Es decir, el primer cliente no le gustó, mientras que al segundo cliente sí le gustó el producto tal como está. Y eso dice que ocurre un 16% de las veces. Es decir, 16 de cada 100 clientes, 100 parejas de clientes que hacen eso, en 16 de cada 100, el primer cliente no lo aprueba y el segundo sí. Listo. Y la otra posibilidad, la última, es que ninguno de los dos clientes apruebe. Y eso ocurre el 64% de las veces. O sea, 64 de cada 100 veces que hacen eso, los dos clientes no aprueban el diseño. Listo. Entonces me pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Por ejemplo, acá me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un cliente apruebe? Al menos uno. Entonces, mire, tenemos que mirar qué significa al menos uno, que mínimo uno, mínimo uno. Mire, en esta posibilidad hay mínimo uno porque hay dos. En esta, ese otro posible resultado, hay uno, o sea, hay como mínimo uno. Y en esta hay uno, o sea, como mínimo uno también. Este no, porque aquí ninguno aprueba. Entonces dice al menos un cliente. Aquí hay al menos uno. Aquí hay al menos uno y aquí hay al menos uno. O sea que en esos tres primeros ahí se verifica que al menos un cliente aprueba el diseño. Listo. Entonces lo que está diciendo la definición de acá arriba, esta definición acá, lo que está diciendo es, mire, si ese evento tiene estos tres elementos, la probabilidad de este evento es la suma de estos tres valores. La probabilidad de este evento es que al menos un cliente apruebe, es la suma de estos tres valores. Eso es lo que dice. Ambos aprueban, uno aprueba y el otro no. El primero no aprueba y el otro sí. ¿Sí? Ambos aprueban. Ambos aprueban. Ahí, ambos aprueban. El primero aprueba y el segundo no. Y el primero no aprueba y el segundo sí. El primero tiene probabilidad 0,4, el segundo tiene probabilidad 0,16, el tercero tiene probabilidad 0,16, la suma de eso da 0,36. Y esa sería la probabilidad de ese evento, de que al menos un cliente apruebe. Guarda eso por ahí. Eso es lo de los bancos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo cliente apruebe el diseño? Ojo, que el segundo cliente apruebe el diseño. Vamos a ver en cuáles de estos resultados el segundo cliente aprueba. Entonces, mire que aquí el segundo cliente aprueba, en el primer caso. Acá. Ahí, el segundo cliente aprueba. Aquí el segundo cliente aprueba.
Aquí no, el segundo cliente no aprueba. Pero aquí el segundo cliente aprueba. O sea que aquí el segundo cliente aprueba y aquí el segundo cliente aprueba. No me importa qué pasa con el primer cliente. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que el segundo cliente apruebe. Entonces, ¿qué es lo que dice la definición de arriba? Que la probabilidad de ese evento es este más este. Eso es lo que dice la definición. O sea que la probabilidad, aquí el segundo cliente aprueba, mire, segundo cliente aprueba, y aquí el segundo cliente aprueba. No me importa qué pasa con el primero. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo cliente apruebe? Bien, entonces, eso es la suma de que es la probabilidad del primero, y esta es la probabilidad del segundo. La suma de esos dos me da 0,20, esa es la probabilidad del evento. Bien, eso es lo que dice esa definición. La probabilidad de un evento en general se obtiene sumando las probabilidades de los puntos que pertenecen al evento. Bien. Axiomas de probabilidad. Bueno. Primero, ¿qué es un axioma? ¿Qué es un axioma? Los que ya han visto, por ejemplo, el curso de... Aquí alguien me pregunta, y en el caso de un casino, ¿qué pasó? Bueno, yo nunca he asistido a un casino. No sé qué pasa. En un casino no sé qué pasa. No sé. ¿Cuál es la pregunta concreta, no? ¿Cuál es la pregunta concreta? Porque en los casinos hay tantos juegos y tantas cosas. Vamos, y vea que ya me faltan, bueno, probabilidad de fichas y monedas. Bueno, habría que entrar a estudiar cada caso particular. Si quieres, para la próxima clase, trate un ejemplo, una situación concreta y tratamos de mirar cómo sería la probabilidad en ese caso particular. O sea, así no sé a qué te estás refiriendo y no me atrevo a dar ningún juicio al respecto. Necesitamos ejemplos concretos porque después vamos a estar casos concretos y tratamos de mirar que en ese caso concreto y de qué evento estamos tratando. Oiga, muchachos, mire, por ejemplo, un caso concreto que a mucha gente le interesa es: ¿cuál es la probabilidad de que ahorita vas a un supermercado de estos y compras un número de baloto? Ojo, piensen en esto. Si compro un número de baloto, ojo, esta es otra tarea. Baloto. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de ganarme? Alguien que me averigüe eso. ¿Cuál es la probabilidad? Si yo voy ahora aquí a Nuestro o a Buenavista, voy aquí a Buenavista y compro un número de baloto para el próximo sorteo, no sé cuánto juega, ¿cuál es la probabilidad de que yo me gane ese premio? ¿Sí? Entonces averigüeme eso. Ese es un caso concreto. A eso me refiero. O sea, no me lancen preguntas así sueltas porque no sé en qué contexto están las cosas. No, hay que analizar bien las cosas. Bien. Muchachos, mire, por último ya, para terminar, faltan 8 minutos. A las 10
a las 10 paso lista. Los axiomas de probabilidad. ¿Qué es un axioma? Un axioma es un enunciado que se asume como verdadero sin ninguna demostración. Eso es un axioma en matemática y en estadística. Un axioma es un enunciado que se asume como cierto. No tiene discusión. Lo asumimos como verdad. Listo. A partir de esos axiomas, bueno, se crea toda una teoría. A partir de los axiomas más definiciones, uno puede demostrar teoremas. ¿Sí? Un caso típico de un desarrollo axiomático en matemáticas, por ejemplo, es la geometría euclidiana. Euclides lanzó unos postulados, también le llaman, o unos axiomas. Y a partir de esos axiomas y a partir de unas definiciones, entonces se crea toda una teoría. Las definiciones tampoco se demuestran, simplemente las definiciones son definiciones, o sea, te están definiendo cosas. Los teoremas se demuestran a partir de las definiciones y a partir de los axiomas. Entonces, mire, ¿qué dice estos axiomas de probabilidad? Dice que, muchachos, cuidado con esto, para cualquier evento y para cualquier espacio muestral, la función de probabilidad, es decir, la función que te asigna la probabilidad a esos eventos, siempre debe tener un valor entre 0 y 1. Primera cosa, debe tener un valor entre 0 y 1. Segunda cosa del axioma es que la probabilidad de todo el espacio muestral debe ser 1. Y tercera cosa, bueno, aquí está en general, se lo voy a hacer para dos eventos. Aquí está para un número, incluso no hay un tope para el número de eventos. Voy a hacerlo para 2 eventos y para 3 eventos para que me entienda. Este tercer axioma que es muy importante y que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Bueno, todos los 3 axiomas los vamos a estar utilizando, pero en particular ese tercer axioma va a ser muy utilizado. Mire, voy a abrir una página nueva aquí para escribir ese tercer axioma, pero en términos más sencillos de 2 eventos. Sería algo así, mire. Si E1 y E2 son eventos de S, o sea, de un espacio muestral S, mire, esto es importantísimo, con E1 interceptado con E2 igual a vacío, es decir, esto lo definíamos como ¿qué? Son eventos ¿qué? E1 y E2 son eventos ¿qué? Son eventos, alguien que me diga, ¿cómo se le llama cuando los eventos, la intersección es vacía? ¿Qué decíamos de esos eventos? ¿Se le llaman qué? ¿Eventos qué? Alguien por el que me escriba con no. Discretos no. Eso, excluyente, Alcer, bien, excluyentes. O sea, E1 y E2 son eventos excluyentes. O lo que pasa gráficamente sería, vamos a hacer un grafiquito aquí. Gráficamente sería algo como esto. Ese es mi espacio muestral. Y aquí tengo el evento E1 y tengo el evento E2. Note que este es S
Este es el espacio muestral. Aquí tengo el evento E1 y tengo el evento E2. Nótese que no se cruzan. Es decir, no pasa esto, no pasa esto. No hay elemento, no pasa eso, no señor. Están separados. Pero obviamente dentro de ese. Ahí está. Listo. Son excluyentes. Entonces, ¿qué nos dice el axioma? ¿Qué nos dice el axioma 3? Nos dice, mire, la probabilidad de la unión de ellos dos se halla sumando las probabilidades. Vamos a correr esto un poquito acá que no me está dando espacio. La probabilidad de ellos dos se halla sumando las probabilidades individuales. La probabilidad de la unión de ellos dos se halla sumando las probabilidades de cada uno individualmente cuando los eventos son excluyentes, es decir, la intersección es vacía. También es válido con 3 eventos y es válido con el número, con cualquier número de eventos es válido. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú tienes E1, tienes E2 y tienes E3, ojo, con una condición, E1 interceptado con E2 es vacío. Otra condición, E1 interceptado con E3 es vacío. Otra, E2 interceptado con E3 es vacío. En otras palabras, vamos a hacer el grafiquito. Lo que ocurre es esto, que aquí tengo E1, aquí tengo E2 y aquí tengo E3. Ellos no se cruzan, no se cruzan. E1, E2, E3, ¿listo? No se cruzan. La probabilidad de la unión de ellos, la probabilidad de E1 unido con E2 unido con E3, dice el axioma que es la suma de las probabilidades de ellos. Es la suma, esto se calcula como la probabilidad de E1 más la probabilidad de E2 más la probabilidad de E3. Eso es lo que dice el axioma 3. Importantísimo. Muchachos, también es válido para 4, para 5, siempre que sean excluyentes entre ellos. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Alguien me dice por ahí, cuando son excluyentes, bueno, ya eso, cuando no son excluyentes, bueno, ¿qué se hace? Bueno, ya más adelante veremos eso. Pero por ahora, estoy explicando es lo que dice el axioma 3. Si tienes eventos excluyentes de un espacio muestral, la probabilidad de la unión de ellos es la suma de las probabilidades. Así es sencillo. Eso lo dice el evento 3. Bueno, muchachos, ya terminó la clase. Vamos a pasar lista. Atentos. Atentos. Voy a compartirles mi pantalla del computador para que vea el listado y vaya viendo que efectivamente le estoy fundamento de probabilidad estadística grupo 1. Del grupo 1, ¿verdad? A mí últimamente me están cruzando los cables y confundo un grupo con el otro. Vamos a ver, la fecha es, hoy estamos a 19. Voy a compartirles aquí, voy a dejar de compartir acá
Y también voy a detener la grabación ya, no es necesario, pues ya seguir grabando. Voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación por aquí.